La casa está vendida. Ahora no tienes hogar. Mi suegra lo dijo como si estuviera anunciando el clima. Calma, fría, satisfecha. Estaba de pie junto a mi esposo en nuestro porche, sosteniendo un fajo de papeles de divorcio contra su pecho, mientras el viento de la tarde de Valle de Bravo empujaba mechones de cabello plateado sobre su rostro. Daniel ni siquiera me miraba a los ojos. Recuerdo haberme quedado mirándolos ambos desde la entrada, aún sosteniendo mi bolso, todavía sonriendo por lo que había pasado hacía menos de una hora. 7 millones de dólares. Mi abuela Leonor me había dejado 7 millones de dólares y su propiedad en Valle de Bravo. Me había pasado todo el camino a casa llorando lágrimas de felicidad detrás del volante, como una tonta adolescente. No dejaba de imaginar a Daniel levantándome en vilo cuando se lo contara. Nos imaginaba finalmente respirando de nuevo, después de años de asfixia financiera. En cambio, mi esposo estaba allí de pie, en el porche, junto a su madre, como un extraño que espera para desalojar a un inquilino. Los de la mudanza ya vinieron, continuó Patricia. Tus cosas están en una bodega. Parpadeé despacio. Daniel finalmente habló, pero su voz sonaba ensayada. ¿Se acabó, Clara? ¿Se acabó? 27 años de matrimonio reducidos a 2 palabras pronunciadas por un hombre que alguna vez manejó 6 horas bajo una tormenta de nieve solo, para traerme caldo cuando tuve neumonía. Miré detrás de ellos hacia la casa, nuestra casa, o al menos el lugar que yo creía que era nuestro. Las macetas que planté en primavera ya no estaban. El columpio del porche que Daniel había construido 10 años atrás también había desaparecido. Incluso las cortinas eran diferentes. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no había ocurrido de repente. Esto había sido planeado, con cuidado, en silencio, probablemente durante semanas, tal vez más. Tricia bajó un escalón del porche y me extendió los papeles. Deberías firmar mientras las cosas sigan siendo civilizadas. ¿Civilizadas? Casi me río. En su lugar hice la pregunta que más importaba. ¿Cuándo pensaban decírmelo? Daniel se frotó la frente, como si yo lo estuviera agotando. Clara, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Más difícil? Pensé en la carpeta de cuero que aún estaba en mi auto, con la copia del testamento de Leonor. Pensé en el abogado estrechando mi mano esa mañana. Pensé en la forma en que mi abuela sonreía durante sus últimas semanas, cada vez que salía a relucir el nombre de Patricia. Ahora de repente esa sonrisa cobraba sentido. Patricia se cruzó de brazos. Vas a salir adelante. Las mujeres siempre lo hacen. Había algo casi impresionante en lo cruel que podía sonar mientras fingía ser práctica. Conocí a esa mujer cuando yo tenía 34 años. Me odió antes de conocerme. No abiertamente, por supuesto. Patricia Whitmore era demasiado pulcra para eso. Demasiado refinada, de club de golf. Demasiado experimentada en lanzar insultos disfrazados de cumplidos. Ay, Clara, eres más bonita que el tipo de mujer común de Daniel. Qué valiente eres al llevar el cabello tan corto. Siempre has sido tan independiente. A algunos hombres no les gusta eso para siempre. Pequeños cortes, venenos diminutos, año tras año, y Daniel siempre la defendía. No lo dice con esa intención. Ese se había convertido en el himno de nuestro matrimonio. Patricia miró hacia la calle con impaciencia. Realmente deberías irte antes de que lleguen los compradores. La palabra flotaba de manera extraña en mi cabeza. Entonces Daniel finalmente me miró directamente a los ojos. La casa se vendió hace 3 días. 3 días antes, yo había estado sentada junto a la cama de hospital de mi abuela, sosteniendo su mano mientras ella luchaba por respirar. 3 días antes, mi esposo aparentemente estaba vendiendo nuestra casa a mis espaldas. Algo dentro de mí debió haberse roto en ese mismo instante. Pero extrañamente, no fue así, porque en ese preciso momento otro recuerdo afloró. 3 meses antes, mi abuela Leonor estaba sentada en silencio a la mesa de su cocina en Valle de Bravo, mientras la nieve caía fuera de las ventanas. Nunca dejes que los demás te presionen para firmar papeles, me había dicho. Recuerdo haber reído suavemente. Abuela, suenas paranoica. No, dijo con calma. Sueno vieja. En ese momento pensé que hablaba de simples precauciones legales comunes. Ahora no estaba tan segura. Patricia interrumpió mis pensamientos acercándome más los papeles. Puedes firmar ahora o después. Para nosotros es lo mismo. Nosotros. No Daniel. Nosotros. Eso me lo dijo todo. Esto no era el fin de un matrimonio. Esto era una extracción, una eliminación. Y Patricia lo había orquestado todo. Daniel finalmente suspiró. La casa estaba a mi nombre, Clara. Legalmente no hay nada que puedas hacer. Esa frase casi me hace sonreír de inmediato. Casi. En su lugar pregunté en voz baja, ¿ya la vendieron? Sí, ya. Daniel asintió una vez. Patricia sonrió con suficiencia. Siempre fuiste demasiado confiada. Ah, ahí estaba, la verdad. No el enojo, no el dolor, el desprecio. Pensaban que yo era débil, simple, manejable. Lo curioso es que probablemente lo había sido. Al menos hasta esa mañana. Al menos hasta que el abogado de Leonor deslizó esos documentos sobre el escritorio. Al menos hasta que me enteré de que mi abuela había pasado años preparándose para algo que yo aún no comprendía del todo.
Una extraña calma se apoderó de mí. Esa clase de calma que siente la gente justo antes de un accidente de auto. O justo después. Miré hacia el porche. A mi esposo. A la mujer que pasó casi 3 décadas intentando borrarme de la vida de su hijo. Entonces sonreí. Una sonrisa real. Daniel frunció el ceño de inmediato. Es gracioso. Miré el fajo de papeles en las manos de Patricia. Luego hacia la casa detrás de ellos. Hacia la casa que Daniel con orgullo creía haber vendido. Y suavemente, casi con ternura, dije: de hecho, la casa que vendiste le pertenecía a... Ninguno de los dos habló. El viento se movía entre los árboles sobre nosotros. La expresión de paz ligeramente por primera vez en toda la tarde. Confusión. Solo un destello. Pero fue suficiente. Y de pie allí en la entrada, con el sol ocultándose detrás de las montañas, de repente me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 27 años, yo no era la que estaba a punto de perderlo todo. La sonrisa de Patricia desapareció primero, no del todo. Solo lo suficiente para que yo lo notara. La seguridad alrededor de sus ojos se tensó un poco, mientras Daniel me miraba como si intentara resolver un problema matemático en su cabeza. ¿Qué significa eso?, preguntó. No respondí de inmediato. Para ser sincera, yo tampoco estaba completamente segura, no todavía. Pero sabía lo suficiente y, lo que era más importante, ellos no sabían lo que yo sabía. Eso lo cambiaba todo. Patricia se recuperó rápido, por supuesto. Las mujeres como ella siempre lo hacen. Soltó una risa corta y despectiva, y le devolvió los papeles de divorcio a Daniel. Ay, por favor, dijo, no empieces con tonterías dramáticas. Pero Daniel siguió mirándome, porque después de 27 años juntos, conocía mi rostro. Sabía cuándo estaba fingiendo, y esto no era un engaño. Caminé despacio hacia ellos, rumbo a los escalones del porche. Patricia se movió de inmediato para bloquearme el paso. No puedes entrar. La miré con calma. Mi abrigo todavía está dentro. Te lo enviaremos por paquetería. Enviar por paquetería, como si yo ya estuviera muerta. Por un breve segundo, la rabia me ardió en el pecho. No por la casa, ni siquiera por Daniel, sino por la humillación. Porque lo habían planeado con tanto cuidado, como para empacar mis pertenencias, antes de que yo regresara de la lectura del testamento de mi abuela. Daniel finalmente volvió a hablar. Clara, tal vez deberíamos hablar en privado. Patricia volteó la cabeza hacia él de inmediato. ¿Sobre qué? Ahí estaba otra vez, el control. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. De repente recordé algo que mi abuela Leonor me dijo una vez mientras tomábamos el té en su porche de Valle de Bravo. Cuando un hombre deja de pensar por sí mismo, fíjate bien en la mujer que habla a su lado. En ese momento, pensé que solo estaba siendo anticuada. Ahora esas palabras resonaban de otra manera. Di un paso atrás, alejándome del porche. Está bien. Dije en voz baja, no necesito el abrigo. Patricia se cruzó de brazos con fuerza. Qué bueno. Luego añadió la frase que probablemente había ensayada toda la tarde. Deberías estar agradecida de que Daniel esté manejando esto de manera pacífica. De manera pacífica. Casi admiré la audacia. Daniel finalmente se mostró incómodo, no culpable, solo incómodo. Como un hombre que se da cuenta de que una reservación para cenar podría volverse molesta. Eso dolió más de lo que habrían dolido los gritos, porque alguna vez Daniel me había amado profundamente. Sé que lo hizo. Nos conocimos en 1994, en un evento de caridad en la Ciudad de México. Derramó té helado sobre mi blusa blanca. Pasó 20 minutos pidiéndome disculpas y luego me invitó a cenar antes de que terminara la noche. Tenía ojos amables en ese entonces, ojos cálidos, de esos que te hacen sentir segura, y durante años realmente fue mi refugio, hasta que Patricia se convirtió lentamente en la tercera persona en nuestro matrimonio. No abiertamente, sino de forma sutil, siempre sutil. Cuestionaba cada vacación que tomábamos, cada remodelación, cada decisión financiera, cada festividad. Cuando pasamos por dificultades financieras después de la crisis, Patricia de repente se involucró aún más. Nos ayudó a refinanciar, a organizar el papeleo, a Daniel a administrar las cuentas. Mi abuela Leonor lo notó de inmediato. Se mete en tu matrimonio como el humo debajo de una puerta, me dijo una vez. Yo defendía a Patricia cada vez. También defendía a Daniel. Eso es lo que nos enseñaban a hacer a las esposas de mi generación. Proteger el matrimonio, mantener la paz, absorber la incomodidad en silencio y, poco a poco, sin darte cuenta, vas desapareciendo. El sonido de una camioneta dando la vuelta en la calle me trajo de vuelta al presente. Daniel miró hacia el camino con nerviosismo. Una camioneta negra se acercó lentamente a la acera frente a la casa. La expresión de Patricia cambió al instante. Son ellos, murmuró, los compradores. Interesante. Vi a Daniel acomodarse la camisa con nervios, mientras Patricia forzaba otra sonrisa ensayada en su rostro. La camioneta se estacionó. 2 hombres bajaron. Uno era más joven, probablemente un abogado. El otro aparentaba unos 70 años, llevaba un abrigo costoso, cabello plateado y una postura serena. Se movía como alguien acostumbrado a entrar en habitaciones tensas sin una pizca de miedo.
El hombre mayor me miró directamente a mí primero. No a Daniel, no a Patricia, a mí. Luego echó un vistazo a la casa. ¡Qué momento tan oportuno!, dijo. Daniel se adelantó rápidamente extendiendo la mano. Daniel Whitmore, hablamos por teléfono. El hombre mayor se la estrechó brevemente. Valente Basurto. Su abogado abrió una carpeta de cuero a su lado. Patricia inmediatamente adoptó su papel de anfitriona. Solo estamos terminando de arreglar un asunto familiar. Los ojos de don Valente se posaron en los papeles de divorcio que Daniel tenía en las manos. Sí, dijo con calma. Eso puedo ver. Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. Se volvió hacia mí de nuevo. Tú debes ser Clara. Asentí despacio. Don Valente me estudió con atención durante varios segundos. Entonces dijo algo que cambió toda la atmósfera al instante. Tu abuela hablaba maravillas de ti. Daniel se congeló. Patricia parpadeó con fuerza, y de pronto el aire se sintió distinto. Don Valente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre doblado, de color crema. La caligrafía de mi abuela. La reconocí al instante. Mi corazón dio un vuelco. Don Valente sostuvo el sobre con cuidado entre dos dedos. Me pidió que te entregara esto personalmente, dijo, pero solo bajo circunstancias específicas. Nadie habló. Incluso Patricia permaneció en silencio ahora. Don Valente continuó con calma. Dijo que si esta casa alguna vez se vendía sin tu total conocimiento. Hizo una pausa. Luego miró directamente a Daniel. Probablemente habría confusión sobre la propiedad. Daniel soltó una risa nerviosa. ¡Qué confusión! Don Valente ni siquiera lo miró. En su lugar, me entregó el sobre. Mis manos temblaron un poco al tomarlo. Me quedé mirando la letra de Leonor en el frente. Para Clara, por si Patricia finalmente se sale con la suya. Una ola de frío recorrió lentamente mi cuerpo. No de miedo, de reconocimiento. Mi abuela lo sabía. De alguna manera lo sabía. Daniel se acercó más. Clara, ¿qué es esto? Lo miré de verdad, al hombre en quien había pasado casi 30 años confiando. Luego miré a Patricia, y por primera vez desde que la conocí, vi miedo detrás de sus ojos. Miedo real, no vergüenza social, no irritación, miedo. El abogado de don Valente abrió silenciosamente otra carpeta. Creo, dijo con calma, que antes de que alguien se mude a esta propiedad, deberíamos discutir el acuerdo de fideicomiso relacionado con el patrimonio. Acuerdo de fideicomiso. El rostro de Daniel perdió el color al instante. Patricia susurró. ¿Qué fideicomiso? Y de pie allí, junto a la entrada, mientras las sombras del atardecer se extendían sobre el jardín, me di cuenta de que mi abuela Leonor no solo me había dejado dinero, me había dejado protección. Nadie habló durante varios segundos después de que las palabras acuerdo de fideicomiso salieran de la boca del abogado. El vecindario de repente se sintió demasiado silencioso. Un perro ladró en algún lugar de la calle. El viento soplaba entre los pinos que bordeaban la acera. Al otro lado del camino, doña Sofía regaba sus rosas fingiendo no mirar. Daniel tragó saliva con dificultad. Creo que ha habido un malentendido. Don Valente se quitó los guantes con calma. No, dijo. No creo que lo haya. Patricia dio un paso al frente de inmediato, forzando una risa que ahora sonaba dolorosamente artificial. Esto es absurdo. Daniel era el propietario legal de este inmueble. El abogado más joven finalmente habló. Parcialmente, corrigió, parcialmente. Observé el rostro de Daniel con atención. Esa sola palabra lo asustó más que cualquier otra cosa hasta el momento. Patricia también lo notó. Se volvió hacia él bruscamente. ¿Qué significa eso? Daniel no respondió. Don Valente me miró con gentileza. Señora Clara, ¿le gustaría abrir la carta ahora? Asentí despacio. Mis dedos temblaron mientras desdoblaba el sobre. El papel olía sutilmente al perfume de Leonor. Lavanda y madera de cedro. Por un doloroso segundo me olvidé de la casa de Daniel de Patricia. En lo único que podía pensar era en mi abuela, sentada sola en su estudio de Valle de Bravo durante sus últimas semanas, sabiendo que se estaba muriendo mientras se preparaba en silencio para este preciso momento. Desdoblé la carta con cuidado. Clara, si estás leyendo esto, entonces tenía razón al preocuparme. Dejé de respirar por un segundo. Don Valente permaneció en silencio mientras Daniel se movía impaciente junto al porche. Continué leyendo. Siempre creíste que el amor podía arreglar la deshonestidad. Esa también fue la debilidad de tu madre. Un nudo doloroso se me formó en la garganta. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Leonor rara vez hablaba de ella directamente. La carta continuaba. Daniel no es un hombre malvado, pero los hombres débiles se vuelven peligrosos cuando personas más fuertes le susurran al oído el tiempo suficiente. Mis ojos se elevaron instintivamente hacia Patricia. Se veía furiosa ahora. Dame eso, exigió con brusquedad. El abogado de don Valente se interpuso entre nosotras de inmediato. Patricia se congeló. Probablemente no estaba acostumbrada a que la detuvieran así. Daniel se frotó ambas manos por la cara. Esto es de locos. No, respondió don Valente de nuevo con calma. Lo que es de locos es vender una propiedad vinculada a un fideicomiso activo sin comprender la estructura legal. Daniel lo miró fijamente. ¿Qué fideicomiso?
Don Valente intercambió una breve mirada con su abogado. Luego el abogado abrió la carpeta por completo. Hace 6 años, explicó. La señora Leonor Bennett transfirió discretamente un porcentaje de propiedad protegido vinculado a este inmueble, tras haber auxiliado al señor Whitmore con sus deudas financieras. Mi mente retrocedió al instante. Hace 6 años atrás, el negocio de construcción de Daniel casi quiebra tras 2 contratos terribles y una demanda por materiales de techado defectuosos. Casi lo perdimos todo. Daniel pasó meses aterrorizado por los cobradores de deudas, los préstamos y las refinanciaciones. De pronto, todo se estabilizó. Cuando le pregunté cómo, me dijo que Patricia había ayudado a conseguir el financiamiento. Pero ahora afloraba otro recuerdo. Mi abuela Leonor llamándome tarde una noche. No te preocupes por la casa, me había dicho con suavidad. Yo me encargué. En ese momento, asumí que se refería a apoyo emocional. Ahora lo entendía. Ella literalmente se había encargado. Daniel se veía pálido. ¿Qué porcentaje? El abogado respondió de inmediato. El suficiente para complicar cualquier intento de venta no autorizada. Patricia estalló. Por el amor de Dios, Daniel, ¿qué firmaste? Eran cientos de páginas, replicó él con brusquedad, y tú las firmaste sin leer. Me dijiste que la refinanciación tenía que hacerse rápido. El silencio que siguió fue casi vergonzoso. Porque de repente, la verdad quedó al desnudo frente a todos nosotros. No eran mentes maestras del crimen. Eran unos ambiciosos novatos. Don Valente se acomodó el abrigo con calma, mientras la compostura de Patricia comenzaba a desmoronarse pedazo a pedazo. Ella me señaló con furia. Ella sabía de esto. No lo sabía, dije con honestidad, de verdad no lo sabía, no del todo, pero mi abuela sí. Esa revelación se asentó en lo profundo de mi ser en ese momento. Leonor había pasado años observando en silencio mientras Patricia maniobraba en nuestras vidas como una mujer que reacomoda los muebles en una casa ajena, y planeó todo en consecuencia. Daniel me miró con desesperación. Clara, escucha, podemos solucionar esto. Qué interesante. 10 minutos antes yo no tenía hogar. Ahora de repente, el nosotros existía de nuevo. Doblé la carta de mi abuela con cuidado. Tú ya lo solucionaste todo, Daniel. Eso no es justo. Me reí suavemente antes de poder contenerme. No con crueldad, solo con cansancio. Vendiste nuestra casa mientras yo enterraba a mi abuela. Patricia interrumpió de inmediato. Legalmente era su casa. Don Valente finalmente la miró de frente. No, dijo con calma. Esa suposición podría salirles muy cara. Patricia's rostro se puso blanco. El abogado más joven cerró la carpeta. Como mínimo, los compradores no fueron informados sobre las implicaciones de un fideicomiso activo vinculado a la propiedad. Daniel sí parecía genuinamente enfermo ahora. Don Valente habló con cuidado, casi con amabilidad. Mi equipo legal descubrió el problema esta tarde, durante la revisión final. Patricia se cruzó de brazos con fuerza. ¿Y ahora qué? Don Valente miró hacia la casa. Ahora dijo, detenemos todo antes de que alguien empeore las cosas. Daniel de repente se volvió hacia mí. Tú sabías que esto pasaría. No. Entonces, ¿por qué sonreías? Lo miré en silencio durante varios segundos. Porque la respuesta finalmente se había aclarado. Sonreí porque, por primera vez en años, ya no estaba atrapada. Ni financiera ni emocionalmente, ni dentro de un matrimonio donde cada decisión pasaba silenciosamente primero por el filtro de Patricia. Darse cuenta de eso se sintió extraño, doloroso, pero también liberador. Don Valente señaló suavemente la carta en mis manos. Hay más, dijo. Volví a mirar hacia abajo y continué leyendo. Clara, si Patricia está de pie cerca de ti mientras lees esto, imagino que todavía cree que el dinero hace poderosa a la gente. Pero el verdadero poder es la paciencia. Y las personas que subestiman a las mujeres silenciosas suelen arrepentirse tarde o temprano. Prácticamente podía escuchar la voz de Leonor pronunciando esas palabras. Patricia parecía tan furiosa que estaba a punto de estallar. Daniel, de repente se veía más pequeño de alguna manera, más viejo. Don Valente habló en voz baja. Tu abuela me pidió que te ayudara si era necesario. ¿Por qué? Susurré. Don Valente sonrió con tristeza. Porque te amaba. Eso casi me quiebra, no el dinero, no la casa. Eso. La simple certeza de que alguien vio todo lo que ocurría a mi alrededor durante años. Y se preocupó lo suficiente como para prepararme una salida. Daniel finalmente bajó del porche. Levanté una mano con suavidad. No. Se detuvo de inmediato. Y por primera vez desde que comenzó nuestro matrimonio, realmente escuchó. Don Valente sugirió que continuáramos la conversación en un lugar privado. Patricia se opuso de inmediato. No nos vamos a escabullir a ningún cuarto trasero por un invento legal sin sentido. Don Valente ni siquiera reaccionó. Simplemente se volvió hacia mí. Clara. Me percaté en ese instante de que nadie me había preguntado qué quería yo en muchísimo tiempo, no de verdad. Daniel solía decidir, Patricia siempre influía y yo me adaptaba, suavizaba las cosas, mantenía la paz. Ese había sido mi papel durante décadas. Pero de pie allí, con la carta de mi abuela todavía temblando en mis manos,
Me di cuenta de que estaba cansada de una paz que solo existía cuando yo guardaba silencio. Me gustaría escuchar el resto, dije. Don Valente asintió una vez. Hay un salón de hotel a unos 5 minutos de aquí. Patricia se burló ruidosamente. Ay, por favor. Pero Daniel la interrumpió esta vez. Mamá, ya basta. La palabra nos sobresaltó a ambas, mamá. No, Patricia, no, madre. La voz de un niño pequeño escondida dentro de un hombre de casi 60 años. Patricia se vio ofendida. El abogado más joven le entregó otra carpeta a don Valente mientras yo caminaba despacio de regreso a mi auto. Daniel me siguió a mitad de camino por la entrada. Clara, espera. Me detuve, pero no me di la vuelta de inmediato. Su voz se suavizó. Sabes que nunca quise lastimarte a propósito. Cerré los ojos por un instante. Ahí estaba de nuevo. Las palabras cuidadosamente elegidas. No te lastimé. Solo un no fue a propósito. Me volví despacio hacia él. Vendiste nuestra casa mientras yo estaba en la lectura del testamento de mi abuela. Sus hombros se cayeron. No se suponía que pasara de esta manera. ¿Cómo se suponía que pasara? Abrió la boca, luego la volvió a cerrar, porque no había respuesta que no sonara horrible. Patricia de repente llamó desde el porche. Daniel. Una sola palabra, lo suficientemente afilada como para cortar una soga. Y por puro instinto él volteó a mirarla de inmediato. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Otra vez. El salón del hotel estaba tranquilo y con luz tenue. En su mayoría eran parejas de ancianos cenando temprano y turistas que escapaban del frío de la tarde. Don Valente reservó una mesa privada en una esquina cerca de la chimenea, mientras su abogado extendía los documentos con cuidado sobre la madera pulida. Daniel se sentó a mi lado por inercia. Patricia se sentó al de él aún más rápido, como si temiera que la distancia física pudiera debilitar su control. Mantuve la carta de mi abuela Leonor bien doblada en mi regazo. Don Valente se quitó los anteojos. Antes de continuar dijo con calma. Quiero aclarar algo. Nadie lo interrumpió. La venta en sí podría no ser completamente inválida. Patricia volvió a sonreír con suficiencia de inmediato, pero don Valente continuó. Sin embargo, dependiendo de la intención, la divulgación de información y los tiempos, existen varias complicaciones legales graves. Daniel se frotó la frente. ¿Qué complicaciones? El abogado más joven respondió. Omisión de declarar intereses protegidos por el fideicomiso, posible ocultamiento financiero durante el proceso de disolución matrimonial y tiempos de transferencia indebidos. Patricia agitó la mano con desdén. Ustedes los abogados hacen que todo suene dramático. El abogado la miró de frente. No, señora. Son los tribunales los que lo hacen. Eso la calló por un momento. Don Valente se volvió hacia mí con gentileza. Clara, tu abuela pidió que este segundo sobresolo se abriera si descubrías pruebas de una traición relacionada con la propiedad. Se me apretó el estómago. ¿Un segundo sobre? Por supuesto que había otro. Leonor siempre había creído que las cosas importantes merecían capas. Una vez envolvió mis regalos de Navidad dentro de 5 cajas distintas solo porque disfrutaba el suspenso. Don Valente deslizó el sobre hacia mí. Lo miré en silencio. La letra de mi abuela otra vez. Para Clara cuando la verdad finalmente sea imposible de ignorar. Me dolió el pecho al leer eso, porque en el fondo creo que una parte de mí siempre lo sufo, no sobre la casa, no sobre el divorcio, sino sobre Daniel desapareciendo lentamente de nuestro matrimonio año tras año. Mientras yo fingía no darme cuenta. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había otra carta escrita a mano y varios documentos fotocopiados. Transferencias bancarias, registros de propiedad, correos electrónicos. Miré la primera frase. Clara, si estás leyendo esto, entonces Patricia finalmente estiró de más la cuerda. Patricia se acomodó incómoda al lado de Daniel. Continué leyendo en silencio durante varios segundos antes de que mi respiración se detuviera por completo. Luego levanté la vista. Hacia Daniel. Usaste la herencia que me dejó mi madre. Él parpadeó con fuerza. ¿Qué? Levanté uno de los documentos. Me dijiste que habíamos usado tus ahorros durante la crisis. Patricia de repente se inclinó hacia adelante. Clara. La palabra me sorprendió incluso a mí. Miré fijamente a Daniel. Usaste el dinero que me dejó mi madre. Se veía acorralado ahora, atrapado, como un hombre cansado que de repente se da cuenta de que cada puerta cerrada a su alrededor fue construida por sus propias decisiones. Fue temporal, murmuró débilmente. ¿Cuánto? Silencio. ¿Cuánto, Daniel? Finalmente, casi todo. La chimenea chisporroteaba suavemente a nuestro lado. En algún lugar del salón, los cubiertos chocaban contra los platos. Sonidos ordinarios. La vida común y corriente continuaba mientras la mía se resquebrajaba en silencio. Mi madre me dejó $80,000 cuando murió. No lo suficiente para cambiar una vida, pero sí para importar, para recordarla. Daniel intentó acercar su mano a la mía con cuidado. Clara, estaba tratando de salvar el negocio. Patricia intervino de inmediato, y ese negocio te dio de comer durante años. Don Valente deslizó con calma otro documento sobre la mesa. De hecho, dijo,
Las pérdidas del negocio se aceleraron después de varios retiros vinculados a las cuentas de inversión de Patricia Whitmore. El silencio que siguió se sintió enorme. Daniel se volvió lentamente hacia su madre. El rostro de Patricia perdió todo color. ¿Qué? Don Valente acomodó un poco el papel. La señora Whitmore fomentó varias inversiones de alto riesgo durante el mismo periodo en que el señor Whitmore alegaba dificultades financieras. Daniel la miró fijamente. Dijiste que esas cuentas estaban protegidas. Patricia replicó al instante. Se suponía que debían estarlo. Se suponía. Ahí estaba. La verdad arrastrándose finalmente hacia la luz del día. Daniel no era inocente, pero tampoco era el cerebro detrás de todo. Lo suficientemente débil como para seguir la voz más fuerte de la habitación. Mi abuela Leonor había visto eso años antes que yo. Volví a mirar su carta. No puedes salvar a las personas que voluntariamente le entregan su conciencia a alguien más. Una lágrima se me resbaló por la mejilla antes de que pudiera evitarlo. No por el dinero, sino porque de repente me di cuenta de cuánto tiempo había estado luchando sola por un matrimonio que Daniel había dejado de proteger hacía años. Don Valente habló con suavidad. Tu abuela no quería que quedaras destruida financieramente después del divorcio. Divorcio. La palabra sonaba diferente ahora, no como una muerte, sino como una liberación. Daniel finalmente susurró: Clara, lo siento, y por primera vez en toda la noche creí que lo decía en serio. Pero extrañamente eso ya no cambiaba nada. Lo extraño de la traición es esto. A veces el dolor no llega todo de golpe. A veces viene en silencio, capa por capa, hasta que una última verdad hace que todo se derrumbe a la vez. Aquella noche en el salón del hotel, vi 27 años de matrimonio desmoronarse en menos de una hora. Y extrañamente, yo no era la persona que se estaba quebrando. Era Patricia. Me estás haciendo sonar como una criminal, espetó a don Valente. Él permaneció perfectamente calmado. Te estoy haciendo sonar documentada. El abogado más joven deslizó otro juego de papeles sobre la mesa. Patricia apenas los miró. Daniel sí lo hizo, y a medida que leía algo cambió en su rostro. Sorpresa al principio, luego confusión, después enojo. Enojo real. No hacia mí, sino hacia ella. Sacaste dinero de la cuenta del negocio. Patricia se cruzó de brazos a la defensiva. Fue temporal. Daniel soltó una risa entre dientes, un sonido amargo. Eso mismo le dije yo a Clara. Los ojos de Patricia se entrecerraron al instante. No empieces a culparme por tus decisiones. Mis decisiones, la miró fijamente Daniel. Me dijiste que Clara se quedaría con todo si esperábamos. Y yo te estaba protegiendo. No, dijo él en voz baja, te estabas protegiendo a ti misma. Esa frase quedó flotando con pesadez sobre la mesa. Me quedé sentado en silencio a su lado, observando cómo las dos personas que habían pasado años, actuando como un equipo, de pronto se atacaban, mutuamente en cuanto aparecían las consecuencias. Mi abuela Leonor solía decir, la codicia solo es leal hasta que llega el miedo. Ahora entendía perfectamente a qué se refería. Don Valente cerró una carpeta con calma. En este punto, le recomiendo encarecidamente que cada uno consiga su propio asesor legal. Patricia se burló. Ay, por favor, nadie va a ir a juicio por esto. El abogado más joven la miró directamente. Señora, ya hay material suficiente aquí para una demanda civil. Daniel volvió a ponerse pálido. Patricia se volvió hacia él de inmediato. Deja de poner esa cara de asustado. Debería estar asustado, no. Debes mantener la calma y dejar que los profesionales se encarguen de esto. Daniel de repente se echó a reír de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Profesionales, mamá? Tú me dijiste que esto sería fácil. Todas las parejas mayores en el salón fingían no mirar ahora. Patricia bajó la voz drásticamente. Baja la voz. Pero Daniel finalmente había llegado a ese peligroso límite emocional en el que la humillación se vuelve más fuerte que la negación. No, dijo él, tú presionaste para esto. Patricia se inclinó más cerca. ¿A quién firmó los papeles? Dijiste que Clara nunca se enteraría. Dijiste que el fideicomiso no era importante. Dijiste que la casa estaba segura. Dijiste muchas cosas. Cada frase salía más dura, más afilada, años de obediencia rompiéndose de golpe, y de pronto vi algo con total claridad. Daniel había pasado toda su vida intentando ganarse la aprobación de Patricia, incluso ahora, incluso después de todo. Una parte de él todavía quería que ella le dijera que de alguna manera todo estaría bien. Pero Patricia ya no lo estaba consolando, porque la gente asustada deja de proteger a los demás. Se protegen a sí mismos. Doblé en silencio las cartas de mi abuela Leonor y las guardé de nuevo en mi bolso. Don Valente se dio cuenta. ¿Estás bien? Asentí despacio. Y sorprendentemente lo estaba. No feliz, no ilesa, sino firme. Durante años pensé que perder mi matrimonio me destruiría. Ahora me daba cuenta de que algo peor ya había ocurrido mucho tiempo atrás. Había pasado décadas haciéndome pequeña para mantener vivo ese matrimonio. La destrucción ya había sucedido. Solo que no la había llamado por su verdadero nombre. Daniel se volvió hacia mí de repente. Clara, por favor, di algo.
Lo miré con atención al hombre que alguna vez había bailado conmigo descalzo en nuestra cocina a la medianoche, al hombre que sostuvo mi mano en el funeral de mi madre, al hombre que ahora estaba sentado allí, atrapado entre la culpa y el miedo, mientras su madre calculaba silenciosamente rutas de escape a su lado. ¿Qué quieres que diga? Que lo siento. Ya dijiste eso. Lo digo en serio. Lo sé. Eso pareció confundirlo más de lo que lo habría hecho el enojo, porque la culpa se siente manejable cuando la otra persona grita. La aceptación silenciosa se siente definitiva. Patricia se levantó abruptamente de la mesa. Esta conversación ha terminado. Don Valente permaneció sentado. No, señora. Apenas comienza. Agarró su bolso con agresividad. No me voy a quedar sentada aquí mientras unos extraños amenazan a mi familia. Qué palabra tan interesante, porque Patricia pasó años tratándome como una intrusa dentro de la suya. Daniel la miró hacia arriba. Le quitaste dinero al negocio. Patricia exhaló con fuerza. Ay, deja de actuar como si estuvieras conmocionado. Estaba tratando de proteger nuestro futuro. Me lo ocultaste. Yo lo administré. No es lo mismo. Patricia lo miró como si él la estuviera decepcionando. Daniel Whitmore siempre entra en pánico en cuanto las cosas se ponen incómodas. La frase lo golpeó con fuerza. Pude verlo, porque por primera vez en su vida se dio cuenta de que ella tampoco lo amaba incondicionalmente. Valoraba la utilidad del control, la sumisión, y ahora que él había fallado públicamente, la lealtad de ella se estaba evaporando. Don Valente se levantó despacio. Creo que esta noche ha sido emocionalmente agotadora para todos. Me miró. Clara, mi chofer puede llevarte a Valle de Bravo si lo deseas. Patricia se rió con frialdad. Por supuesto, mándenla a su mansión. Pero el insulto resonó de otra manera ahora, porque debajo de la amargura escuché envidia, envidia real. Daniel parecía atónito. ¿Te vas esta noche? Asentí. Ya no me queda nada aquí. Las palabras me sorprendieron por su verdad, y no solo por la casa. La ciudad misma se sintió pesada de repente, llena de recuerdos que ya no me pertenecían. Daniel se levantó rápidamente. Clara, espera. Su voz se quebró un poco. Eso casi me dolió más que todo lo demás, porque en otros tiempos me habría quedado. Habría dado explicaciones, consolado, intentado de nuevo. Pero el último regalo de mi abuela Leonor no fue el dinero. Fue la claridad, y la claridad cambia a las personas de forma permanente. Patricia agarró el brazo de Daniel. Déjala ir. Él se soltó de ella al instante. Por primera vez le dijo que no. Patricia parpadeó conmocionada. Daniel me miró con desesperación. Por favor, no te vayas así. Tomé mi bolso despacio. Tú ya te fuiste primero. Silencio. Un silencio pesado. De esos que la gente recuerda años después. Don Valente me acompañó hacia la entrada del hotel, mientras el abogado más joven se quedaba atrás con Daniel y Patricia. Afuera, el aire frío de la montaña llenó mis pulmones. La noche olía a pino y a nieve. Don Valente me abrió la puerta del auto con delicadeza. Antes de subir, miré hacia atrás a través de las ventanas del hotel una última vez. Patricia hablaba con furia. Daniel estaba sentado inmóvil a su lado. Ya no la defendía a ella, ni se defendía a sí mismo tampoco. Simplemente miraba fijamente la mesa como un hombre que finalmente contempla las ruinas de sus propias decisiones. Y por primera vez en décadas, me sentía absolutamente segura de marcharme. Llegué a Valle de Bravo poco después de las 2 de la mañana. La nieve cubría la larga y sinuosa entrada que conducía a la propiedad de Leonor, volviendo todo de un color plateado bajo la luz de la luna. El cuidador, un hombre mayor y reservado llamado Benito, abrió las puertas después de que don Valente le llamara con antelación. Señorita Clara, dijo suavemente cuando bajé del auto. Siento mucho lo de su abuela. Esas palabras casi me quiebran más que todo lo demás junto, porque durante horas nadie había hablado de Leonor en sí, solo de dinero, propiedades, divorcio, escrituras. Pero mi abuela Leonor no era un montón de papeles. Era la mujer que me enseñó a hornear tarta de durazno, la mujer que me enviaba tarjetas de cumpleaños escritas a mano cada año sin importar dónde. Viviera, la mujer que una vez manejó 12 horas bajo una tormenta de nieve cuando mi madre murió porque se negaba a dejarme pasar el duelo sola. Y ahora ya no estaba. La propiedad se veía exactamente igual que siempre, luces cálidas brillando a través de los altos ventanales, humo elevándose suavemente de la chimenea y el columpio del porche crujiendo despacio con el viento. Por un extraño segundo, esperé que Leonor abriera la puerta principal sosteniendo tazas de té y preguntándome por qué había tardado tanto en llegar. En su lugar, solo el silencio me recibió. Benito llevó mi maleta adentro mientras yo me quedaba sola en el recibidor, contemplando la familiar escalera de madera. Debería descansar un poco, dijo con amabilidad, pero dormir se sentía imposible. Todo dentro de mí seguía revuelto. Así que, después de que Benito subió, me dediqué a deambular despacio por la casa. El reloj de péndulo en el pasillo sonaba suavemente. La cocina aún olía ligeramente a canela. Una manta tejida que Leonor solía mantener doblada cerca de la chimenea seguía exactamente donde ella la había dejado.
Se sentía menos como entrar a una gran casona y más como entrar en la memoria misma. Finalmente me encontré de pie dentro del estudio de Leonor, su habitación favorita. Libreros oscuros, un sillón de cuero, discos de jazz suave apilados cerca de la ventana. Y allí, colocado ordenadamente en el centro de su escritorio, había otra carta. Por supuesto, me reí en voz baja para mis adentros entre lágrimas repentinas. Incluso después de muerta, mi abuela Leonor seguía teniendo una sincronía perfecta. Me senté despacio y la abrí. Clara, si estás leyendo esto desde mi estudio, entonces las cosas se pusieron más feas de lo que esperaba. Sonreí a mi pesar. Esa mujer lo sabía todo. La carta continuaba. Primero respira. Te has pasado la mayor parte de tu vida adulta cargando con las emociones de todos los demás antes que con las tuyas. Ese hábito te agotará si dejas que continúe. Me recliné despacio en la silla de Leonor. Afuera la nieve caía en silencio frente a las ventanas. Adentro la casa se sentía con una calma que mi propio hogar no había tenido en años, tal vez nunca. La carta seguía. Sentirás la tentación de rescatar emocionalmente a Daniel. No confundas la lástima con la responsabilidad. Esa frase me golpeó directo en el pecho porque tenía razón. Incluso después de la traición, una parte de mí todavía se preocupaba por él, no de forma romántica, sino por costumbre. A las mujeres de mi edad nos criaron para ser cuidadoras emocionales. Aliviábamos, reparábamos, absorbíamos el daño en silencio. Y después de suficientes años, dejas de notar lo pesado que se vuelve eso. Doblé la carta despacio y miré alrededor de la habitación. Entonces noté algo más sobre el escritorio de Leonor. Un diario de cuero con mi nombre escrito en la portada. Lo abrí con cuidado. Adentro había años de notas, observaciones, pensamientos, pequeñas cosas de las que Leonor se daba cuenta pero que rara vez decía en voz alta. Una página me heló la sangre. Clara se disculpa constantemente por cosas que no son su culpa. Otra. Daniel mira a Patricia antes de responder preguntas difíciles. Otra. Clara todavía cree que amar significa aguantar. Cerré el diario con suavidad, no porque estuviera enojada, sino porque me sentí vista, completamente vista, y tal vez por primera vez en toda mi vida adulta comprendida. A la mañana siguiente, Valle de Bravo lucía impresionante bajo la nieve fresca. Preparé café en la cocina de Leonor mientras la luz del sol se derramaba sobre las montañas, afuera de las ventanas. Por primera vez en meses no me dolían los hombros. No me había dado cuenta de lo tenso que se ponía mi cuerpo al vivir bajo una presión emocional constante. Para el mediodía, mi teléfono empezó a estallar con llamadas perdidas. Daniel una y otra vez. Mensajes de voz, de texto, correos electrónicos. Los ignoré todos hasta que un mensaje finalmente captó mi atención. Por favor, no dejes que 30 años terminen de esta manera. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo y luego lo borré en silencio, porque la verdad era que nuestro matrimonio no había terminado en una sola noche. Terminó despacio, pieza por pieza, cada vez que él prefirió el silencio antes que la honestidad, cada vez que dejó que Patricia me humillara para evitar el conflicto, cada vez que acepté menos de lo que merecía por respeto porque creía que la lealtad exigía sacrificio. Esa tarde, don Valente me llamó para ponerme al día. Los compradores congelaron todo, explicó. El abogado de tu esposo está solicitando negociaciones. Tu esposo, don Valente, soltó una risita. Lo siento, la costumbre. Curiosamente, escuchar la palabra esposo ahora se sentía extraño, como ropa que ya no te queda bien. Don Valente dudó un momento antes de continuar. Hay algo más. ¿Qué? Patricia contrató a su propio abogado esta mañana. Cerré los ojos despacio. Por supuesto que lo hizo. Está culpando a Daniel. Sí. Me senté en silencio junto a la chimenea mientras la nieve caía con fuerza afuera. Entonces, inesperadamente, empecé a reír. No con crueldad, ni de manera histérica, sino una risa cansada de una mujer que finalmente contempla cómo años de manipulación se derrumban bajo su propio peso. Don Valente también se rió despacio. Tu abuela predijo exactamente esa parte. Después de colgar, salí al porche envuelta en el viejo abrigo de lana de Leonor. El aire de la montaña me calaba los pulmones de una manera hermosa. Todo se veía limpio, quieto, honesto, y de pie allí, sola en el silencio, me di cuenta de algo importante. No me sentía sola ni un poco. Durante años confundí la compañía con la seguridad, pero la verdadera seguridad, la verdadera paz, proviene de no tener que ganarte la amabilidad básica cada bendito día. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba la nieve de dorado y naranja en las montañas, finalmente dejé de guardar luto por mi matrimonio, porque en el fondo sabía que en realidad llevaba años llorándolo. Un año después, estaba en la cocina de Leonor viendo la luz del sol esparcirse sobre las montañas cubiertas de nieve, mientras una tarta de mora se enfriaba junto a la ventana. La casa olía a canela y café, pacífica, cálida, llena de vida. Durante mucho tiempo pensé que sanar se sentiría dramático de alguna manera, como una escena de película donde todo de repente cobra sentido y todo el dolor desaparece de la noche a la mañana. Pero sanar, al menos para mí, llegó en silencio, en pequeños momentos.
La primera mañana que me desperté sin que la ansiedad me retorciera el estómago. La primera noche que me di cuenta de que no había revisado mi teléfono esperando que el estado de ánimo de Daniel determinara el mío. La primera cena de fin de año donde nadie criticó mi forma de cocinar, de vestir, de hablar o de reír. Pequeñas libertades. Eso era realmente sanar. Pequeñas libertades repetidas las veces suficientes como para convertirse en una vida. Afuera, la nieve fresca caía suavemente sobre la propiedad de Valle de Bravo, mientras los invitados comenzaban a llegar despacio para la cena. Nada extravagante, solo personas que genuinamente me amaban. Benito llevaba leña hacia la chimenea, mientras mi vieja amiga Mariana acomodaba las flores en la mesa del comedor. Don Valente llegó cargando 2 botellas de vino e inmediatamente empezó a discutir con Benito sobre cosas normales, cosas buenas, el tipo de cosas que pasé años creyendo que eventualmente pasarían en mi matrimonio si tan solo me esforzaba más. Pero algunos hogares nunca llegan a tener paz porque el caos beneficia a quienes lo provocan. Esa lección me tomó casi 70 años comprenderla. Mariana entró a la cocina sonriendo. Te ves más ligera. Me reí suavemente. ¿Tanto se nota? Sí. Me besó la mejilla con ternura antes de bajar la voz. Asentí una vez, de hecho 2 veces. La primera carta llegó hace 6 meses, disculpas, arrepentimiento, soledad. La segunda llegó poco antes de Navidad, más corta. La tristeza sustituyendo a las excusas. Escribió que Patricia apenas le hablaba ya después de que comenzaron las demandas. Varios amigos desaparecieron en cuanto el escándalo se extendió por sus círculos sociales. El negocio de la construcción eventualmente colapsó por completo bajo las deudas legales y la vergüenza pública. En su último párrafo escribió: tu abuela entendía a la gente mejor de lo que yo jamás lo hice. Nunca respondí, no porque lo odiara, extrañamente no era así. El tiempo había suavizado las partes más agudas de mi enojo. Lo que quedaba era algo más silencioso: aceptación. Daniel no se destruyó por una sola decisión terrible, se destruyó lentamente por años de debilidad. Y para ser honesta, yo también, solo que de manera diferente. Durante la mayor parte de mi vida adulta confundí el sacrificio personal con el amor. Creía que soportar la infelicidad me hacía leal. Creía que mantener la paz me hacía sabia. Creía que perdonar sin límites me hacía fuerte. Pero Leonor entendía algo que yo no. El amor sin respeto eventualmente se convierte en permiso, y el permiso invita al maltrato. La puerta principal se abrió de nuevo cuando don Valente entró a la cocina trayendo rastros de nieve sobre el piso de madera. Malas noticias, anunció dramáticamente. Benito todavía cree que los Broncos pueden recuperarse la próxima temporada. Me reí con más fuerza de lo que lo había hecho en años. Una risa real, de esa que brota de forma natural en lugar de cuidada. Don Valente sonrió con calidez mirándome. Sabes, dijo en voz baja una vez que Mariana se alejó, tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Eso casi me hace llorar de inmediato, no por la herencia, no por Valle de Bravo, sino porque por primera vez finalmente creí que realmente podía ser verdad. La cena esa noche se prolongó por horas. Historias, risas, viejos recuerdos. En un momento dado, Mariana quemó accidentalmente los panecillos y todos se burlaron tanto de ella que amenazó con levantarse de la mesa para siempre. Don Valente derramó vino sobre su suéter. Benito hizo trampa en las cartas. Cosas simples, cosas hermosas, y sentada allí, rodeada de calidez en lugar de tensión, de repente comprendió lo que Leonor realmente me había dado. No dinero, no propiedades, no venganza. Me dio claridad antes de que fuera demasiado tarde para reconstruir mi vida. Esa fue la verdadera herencia. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, salí al porche sola, envuelta en el viejo abrigo de Leonor. La nieve cubría las montañas bajo la luz de la luna. El mundo parecía suave y silencioso. Me senté despacio en el columpio del porche que Daniel había construido años atrás. Irónicamente, don Valente lo localizó después de que la venta de la casa se vino abajo y lo mandó de vuelta a Valle de Bravo como una broma. Pasé la mano suavemente por la madera. Durante años pensé que el hogar era otra persona, un matrimonio, una familia, un lugar donde alguien prometía quedarse. Pero los años te enseñan verdades difíciles. A veces, las personas que más amas se convierten en las personas de las que debes sobrevivir. Y a veces, perder a las personas equivocadas es el primer paso honesto hacia la paz. El aire frío de la montaña llenó mis pulmones mientras contemplaba la propiedad de Leonor una última vez. Luego, en voz baja, casi para mis adentros, dije: durante años supliqué a la gente que me amara como merecía. Ahora sé que el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña primero. El viento se suavemente entre los árboles. En algún lugar, allá abajo, el pueblo de Valle de Bravo brillaba en la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en casa. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has quedado demasiado tiempo en lugares que poco a poco rompieron tu espíritu, espero que recuerdes esto. Nunca es demasiado tarde para elegir la paz antes que el aparentar. Y a veces
La mayor venganza es simplemente convertirte en alguien a quien ya nadie puede controlar. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y si esta historia tocó tu corazón, me encantaría que la compartieras con alguien que tal vez también necesite recordarlo.